Bienvenidos a Camino a la Verdad. Hoy nos convoca la parashá Shemot, que es Éxodo del 1 al 1 al 6:1. Shemot significa nombres y es el comienzo de este libro, este segundo libro de los textos de Moisés. Y hacemos la bendición como cada sección de la escritura. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav hadrivei hatorah haderech Yeshua bemashiach Yeshua. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas. Con tus mandamientos nos has encomendado el estudio de tu divina Torah a través del camino de salvación en el Mesías, nuestro ungido Yeshua. Y comienza esta sección con el capítulo de nombres, Shemot. Estos son los nombres, los Shemot, los Shem, de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Cada uno con Jacob, cada uno entró con su familia, ¿no? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser, y todas las almas de los que salieron del muslo de Jacob. Todos estos fueron 70. Y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda esta generación de la cual hablábamos hasta el final de Génesis. Y los hijos de Israel crecieron y multiplicaron y fueron aumentados y corroborados en extremo, y yéndose la tierra de ellos. Y en el capítulo 1 que estamos leyendo, el texto base continúa en el versículo 8. Levantóse entonces, entre tanto, un nuevo rey sobre Egipto, sobre Mitzraim, ¿no? Sobre este lugar del Alto y Bajo Egipto, que no conocía a Yosef, el cual dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Entonces esto tiene varias palabras, varios nombres a los que se refiere. Uno es este rey de Egipto, y aquí se refiere en la palabra rey como Melech. Y este Melech es el Strong 4428, que nos lleva al entendimiento de un rey tirano, ¿vale? Entonces es la referencia a este tipo de rey, ¿no? A cómo era su carácter como rey. Y era imposible que un rey se levantara en Egipto y no conociera, por supuesto, a Yosef. Y esto era porque desconocía el entendimiento del Dios verdadero. O sea, él rechazaba la creencia de este Dios único, de este Dios que había hecho milagros. Él rechazaba toda esa historia que había sido escrita en los libros y a través de los escribas de los tiempos en Egipto. ¿Y qué significa la palabra nombre? Nombre o Shem. Es el Strong 8034 y significa marca o memorial de individualidad. También significa famoso, ilustre, nombrar, nombre, renombre. Por lo tanto, era imposible que él no conociera a José, pero como había sido borrado de los anales de la historia por ser solamente un ser humano, había podido ser borrado, había podido ser quitado a Akenatón y a José de las historias de Egipto. Por lo tanto, este nuevo rey no creía en todo eso que había hecho este anterior faraón, de quitar las imágenes idolátricas, y volvió a creer en todo esto, de lo cual José rechazaba, ¿no? Sadnat Panea, de la que hablamos en los capítulos anteriores. Este Shem, entonces, este libro que representa los nombres, el Éxodo, Shem, Shemot, los nombres, nos habla de cómo el Creador nos muestra el desarrollo de los acontecimientos para que sea para siempre recordado su nombre, que jamás nadie
pueda borrarlo, porque quedará instaurado para siempre en los acontecimientos que se sucederán para esta liberación del pueblo de Israel, el pueblo que Él ha elegido como su primogénito para poder desarrollar toda la santificación para llevar la redención a toda la humanidad. Así como santificamos una parte de la masa al quitar de la matzá un trozo y santificarlo y quemarlo, de la misma forma Él aparta una porción de la humanidad que es Israel para poder santificar toda la humanidad completa. ¿Y qué significa Egipto? ¿Qué significa Mitzrayim? Si lo buscamos en el diccionario Strong, nos da el Strong 4714 y este nos deriva, o sea, nos dice que es Egipto y tal, Alto y Bajo Egipto, pero este también nos deriva a una palabra raíz que es el 4693, de donde viene Mitzrayim, que es Matzor, que es lugar fortificado, Egipto o fortificar. Matzor también es el 4692 o Matzur, algo que va encerrado, terraplén de sitiadores, sitio, aflicción o fortaleza, fuerte, asedio, baluarte, fortaleza, fortificar, foso, sitiar o sitio. Esto también nos deriva en Metzurá, que es algo que va encerrado, sitio o muralla de protección, fortificación, ciudad fortificada. Entonces esto es lo que representa el mundo material para nosotros. Estamos en este lugar sitiado, en este lugar de sitio. ¿Por qué estamos sitiados? Porque estamos sitiados por estas fuerzas del mal que han sido expulsadas de los reinos celestiales gracias a Yeshua. ¿Y cómo nos explica ese sitio que fue quitado y que fue puesto y colocado sobre esta tierra? Nos cuenta esta historia para poder entender en qué situación está nuestra vida, nuestra alma. Estamos en este sitio, en este Matzor, en este Matzur, que es un terraplén de sitiadores. Entonces, este sitio son estas fuerzas del pensamiento, del lado de la rebeldía, del lado de la desobediencia, que nos jalan, que nos tiran hacia esa falta de entendimiento, hacia esa oscuridad. Y por otro lado está el Creador generando el milagro y el camino para poder liberarnos. Ese trabajo de salir de la materia e ir al desierto es el trabajo que tiene que realizar todo creyente durante su vida para poder encontrar esa conexión con el Creador y poder servirle a Él y poder salir de la servidumbre, de la esclavitud en la materia y poder liberarnos para poder rendirle adoración en el Espíritu a nuestro Creador. Pero sigamos con la historia literal, con el chat de esta historia que nos lleva a qué es lo que pasó con este faraón. Dice, aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Esto es algo importantísimo. Y más sabiendo que este faraón, ¿quién es este faraón? Esta palabra faraón, es justamente un rey, pero es también un tirano. Y representa la palabra faraón, que la vemos más adelante, justamente este título genérico para rey. Entonces, nos dice que es un rey genérico, la palabra faró o faraón es un genérico para rey, cualquier tipo de rey, pero nos habla de un carácter de un rey que es un rey tirano. Por lo tanto, impone su voluntad por la fuerza. Y es lo mismo que genera el Hasatán en la vida de todo creyente. O sea, él impone la voluntad y quiere imponer el mal pensamiento, el mal camino, la desobediencia, incluso
a través del engaño o de la manipulación o de la fuerza, en última instancia, ¿no? Porque sabemos que en un principio su lucha, su guerra contra los creyentes en Yeshua y los que cumplían los mandamientos del Padre era abierta, era descarada, iba directamente a la destrucción de sus fieles, pero al ser atado, al ser acortado su capacidad de acción en el mundo, también fue limitada esa capacidad de quitarnos. Y también entendía él, o se entendió él, que mientras más destruía a los creyentes, más se multiplicaban como semillas, como si esa sangre justa, esa sangre mártir que caía a la tierra, generara semillas para nuevos creyentes y más fervientes y más fieles. Entonces lo que entendió el maligno fue justamente a través del engaño. Y esto nos muestra cómo se comporta en el mundo físico las fuerzas espirituales. El Eterno nos muestra de forma que podamos entender cómo son las energías de estos seres que quieren nuestra destrucción y cómo es esa intento de encaminarnos hacia la destrucción. Y en el fondo su propio temor, porque aquí lo dice, aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. O sea, era un punto en que los mismos hebreos eran más poderosos en espíritu, porque no eran más poderosos en riquezas, eran más poderosos en espíritu porque estaban siendo esclavizados, pero espiritualmente al machacarnos el cuerpo, al machacarles el cuerpo, el aspecto espiritual se desarrolla muchísimo más indefectiblemente. Por lo tanto, de esa forma es como entendieron que estaban siendo superados en fuerza. Ahora pues, seamos sabios para con él, porque no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se junte con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, ¿cuál es el temor? El temor de estas entidades de la oscuridad, de estas entidades de la materia, es justamente que perdamos ese interés y ese afán por la búsqueda de la materia y abandonemos eso. Y por lo tanto, que hagamos alianza con los enemigos. Por eso también la Escritura nos habla de que no hay que hacer yunta de bueyes y asnos, porque los bueyes y los asnos son una alegoría de lo que son dos tipos de entidades demoníacas diferentes. Entonces, cuando se juntan entre ellos, nuestros enemigos son más fuertes. Debemos intentar que los enemigos que tenemos no se fortifiquen, y de esa forma, ¿cómo lo hacemos? Agregando bien al mal, ¿no? Entonces pusieron sobre él comisarios de tribunos, de los que los molestasen con sus cargas. Edificaron a Faró, aquí lo dice, a Faraón, ¿no? Es el Strong 6547. Dice las ciudades de los bastimentos, Pitón y Ramsés, ¿no? Estas dos ciudades, Pitón y Ramsés, que podemos buscar sus nombres en el Strong para que nos dé ese entendimiento. Pitón es el Strong 6619 y significa eso, la ciudad, pero también es símbolo de áspid, ¿no? Una pitón es una especie de víbora, ¿no? Es un áspid, un tipo de víbora. Y justamente Ramsés o Ramsés es el 7486 y nos deriva a la palabra Ra, que puede ser o apacentar
a un rebaño, que son las dos cosas que hizo. O sea, por un lado apacentó a su rebaño en el mismo lugar de Egipto, y por otro lado también es arruinar al despedazar. También es la derivación de la palabra ramia, que es el 7485, que vendría siendo ya ha sacudido. O sea que también fueron esos juicios, ¿no? Esas ciudades que nos muestran cómo esas serpientes o esa nación cómo era el carácter, ¿no? de ese pueblo. Pero cuanto más lo oprimían al pueblo hebreo, tanto más se multiplicaban y crecían, así que estaban ellos fastidiados de los hijos de Israel, los egipcios. Y los Mitzrayimim, los egipcios, hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, amargaron sus vidas con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigorismo. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fua. Ambas son simultáneamente el Strong 8236 y el Strong 6326, y significan estas parteras la palabra brillar, adornar y brillar o brillo, respectivamente. Cuando parteareis, le dice el faraón, a estas parteras hebreas, miraréis los asientos, si fuere hijo, matadlo, y si fuere hija, entonces que viva. Mas las parteras temieron a Yahweh. Esto es fundamental, el temor de Elohim, el temor a Dios. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. O sea, temieron más al castigo divino por hacer aquello que al castigo del faraón. Temieron más al castigo espiritual de sus almas y por eso brillaron. Por eso es el brillo, que al castigo de la materia, ¿no? Sino que reservaban la vida a los niños, dice. Temieron a Elohim y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que reservaban la vida a los niños. Qué importante es reservar la vida de los niños que nacen, y cómo ahora se ha incentivado esta utilización de quitarles la vida a tantos niños y no dejarlos nacer. Eso es algo que Dios lo ve completamente, el Creador, el Eterno, lo ve completamente abominación. Y al rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis reservado la vida de los niños? Y las parteras, o sea, es como si fueran enfermeras, ¿no? Que no quisieron hacer lo que querían que hiciera el sistema para matar a tantísimas personas, inyectándoles algún veneno o haciéndoles algún daño. Se negaron a eso, se negaron porque temieron más al Creador y no al mundo. Y es lo que muchas enfermeras lamentablemente no han hecho. Y las que lo han hecho hoy en día, con esta plaga que azota el mundo, las que lo hicieron se quedaron muchas sin trabajo. Pero todo se terminará juzgando, y todo hay que temer por los juicios de Dios, no por los juicios de los hombres, porque esos son imperfectos, pero los de Dios siempre son perfectos, los del Creador. Y las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son robustas y paren antes que la partera venga a ellas. Y Elohim hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó, y se corroboraron en gran manera. Y por haber las parteras temido a Elohim, él les hizo casas. O sea, casas en su reino, en el reino celestial. Dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad en el río todo hijo que naciere, y a toda hija reservad vida. Esto lo mandó el Faraón
a todo su pueblo. Y el pueblo es el que hizo esto, el pueblo de Egipto. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví. Este varón de la familia de Leví es Amram, el Strong 6019, que es el marido de Jocabed, la esposa. Y estos son Amram, que significa pueblo elevado, y Jocabed, que significa glorificado de Yahweh, glorificada de Yahweh. Y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y parió un hijo, y viéndolo que era hermoso, túvolo escondido 3 meses, pero no pudo ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con pez y betún, y colocó en ella al niño, y púsolo en un carrizal a la orilla del río. Y paróse una hermana suya a lo lejos para ver lo que le acontecía. Esta es Miriam. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose con sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, esta cesta, ¿no? Y envió una criada suya a que la tomase. Y como la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarte un ama de las hebreas, para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Esta mujer es Jocabed, ¿vale? Jocabed o Yochebed, también en hebreo. Es la madre de Moisés. Y como creció el niño, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y púsole por nombre Moisés. ¿Por qué se llama Moisés? Diciendo: porque de las aguas lo saqué. Ese es un nombre egipcio, el nombre que le puso Moshe. Es un nombre egipcio. Dice: y en aquellos días acaeció que creciendo ya Moshe, o Moisés, salió a sus hermanos y vio sus cargas. Y observó a un egipcio que hería a uno de los hebreos, sus hermanos. Y miró a todas partes, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y escondió en la arena al egipcio. Y salió al día siguiente, y viendo a 2 hebreos que reñían, dijo al que había sido la injuria: ¿por qué hieres a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moshe tuvo miedo y dijo: ciertamente esta cosa es descubierta. Y oyendo el faraón este negocio, procuró matar a Moisés. Mas Moisés huyó de delante del faraón y habitó en la tierra de Madián y sentóse junto a un pozo. Por lo tanto, Moisés sabía que él iba a ser el redentor de su pueblo, pero su pueblo no lo sabía. El que sí sabía que él iba a ser el redentor de su pueblo era el Creador. Y así como éste le dijo: ¿quién te ha puesto a ti como guardián y como príncipe? Así es como lo puso el Creador como guardián y como príncipe de todo su pueblo. Así igual como este que despreció, injuriándole, diciéndole: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? La respuesta es: lo puso el Eterno. El Eterno lo puso, pero todavía ese ser, esa persona, ese hebreo, todavía no lo sabía. Y por eso lo atacó, diciendo: ¿piensas matarme? Acusándolo, como mataste al egipcio, o sea, acusándolo.
¿no? Él estaba haciendo un ejercicio de liberación, pero desde el enfoque equivocado, porque él estaba todavía como un egipcio. Por lo tanto, se fue de allí y se fue escapando al desierto, a Madián, y allí es donde se sienta junto a un pozo. Y esto nos hace una conexión con lo que es sentarse junto al pozo. ¿Y qué es un pozo? Un pozo de agua viva, un pozo donde brotan aguas eternas, aguas para vida, aguas. Las aguas siempre representan la Torá y el conocimiento de la palabra. Y esto nos lleva a Juan 4:6. Y leo el versículo anterior, versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, nuestro Mesías, junto a la heredad de que Jacob dio a Yosef, su hijo. Y estaba allí la fuente de Jacob. Pues Yeshua, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora de sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Yeshua le dijo: «Dame de beber», porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?». Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Yeshua y díjole: «Si conocieras el don de Elohim, y quién es el que te dice: dame de beber, tú pedirías de él, y él te daría agua viva». «Señor», le dice la mujer, «no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió él y sus hijos y sus ganados?» Respondió Yeshua y dijo: «Cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo te daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Y la mujer le dijo: «Señor, dame esta agua para que no tenga sed ni venga acá a sacarla». Esta agua, estas aguas vivas, son el conocimiento y el entendimiento de la palabra, de la Torá, y cómo es la justa interpretación desde el entendimiento y el conocimiento de la sabiduría, que es la palabra hecha carne, que es nuestro Mashiach, Yeshua. Y dice que tenía este sacerdote de Madián 7 hijas, las cuales vinieron a sacar agua. O sea que estas hijas también eran profetisas que sacaban el agua. O sea, todas aquellas personas que llegan a los pozos, que se allegan a las fuentes. A esta mujer de Madián, esta mujer samaritana, ella entendió que él era el Mesías. ¿Por qué lo entendió? Porque ella iba a sacar agua del pozo. El pozo representa el entendimiento de la palabra, el entendimiento profundo. Y cuando damos de beber, cuando habla de ovejas, cuando habla de pastores que dan de beber, esas ovejas son los rebaños que beben de esas aguas de sabiduría y de entendimiento. Este sacerdote de Madián tenía 7. ¿Por qué tenía 7 este sacerdote? Porque son las 7 leyes de Noaj. Ese 7 representa el entendimiento del principio, del Génesis, y él cumplía con esas primigenias leyes del principio, ¿no? Y entonces estas hijas iban y llenaban el pilar y daban de beber a las ovejas de su padre. Y esto nos habla también de cómo nuestro maestro, nuestro profeta de profetas, el Mesías, nuestro ungido, también le pide a Pedro, a Cefas: apacienta mis ovejas. Esto es dar de beber a las ovejas. Apacentar las ovejas es darles refugio, darles entendimiento, darles el agua de vida.
Mas los pastores vinieron y echáronlas, porque las vieron que eran mujeres, por supuesto no las querían, las quitaban. Entonces Moisés se levantó y las defendió y abrevó sus ovejas. O sea, Moisés tenía un entendimiento y les ayudó. Y dice, y volviendo ellas a Reuel, que es el padre, es uno de los nombres del suegro de Moisés, uno de los primeros nombres, que es Reuel, dice, díjoles él, ¿por qué habéis hoy venido tan presto, tan rápido? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y abrevó las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma pan. Y Moisés acordó en morar con aquel varón, y dio a Moisés a su hija Séfora. ¿Sí? ¿Y qué significa la palabra Séfora? El Strong 6855. Siporá, que significa pájaro, nos deriva al 6833, que es sipor, pajarito, como brincando, ave, avecilla, golondrina, gorrión, pájaro. Sipor, que es también lo mismo, que es el 6833, el 6834. Sipor, un moabita. O sea, que nos dice que esta Séfora o Sípora, este pajarillo, era reconocido como una moabita, o sea, era una mujer de los pueblos paganos, de las naciones, así como también su padre, así como también sus hermanas, pero que respetaban estas leyes noágicas. Y Moisés les trae también este conocimiento de Egipto, porque él había tenido ese entendimiento, ese conocimiento que había recibido en Egipto, y entonces se casa con esta Sípora. Y dice, la cual le parió un hijo, el cual le puso por nombre Gersón. Dice, ¿por qué le puso Gersón? Porque peregrino soy en tierra ajena. Y esto tiene un entendimiento también, que es que estamos de paso en este mundo. Este mundo realmente no es, como dice Yeshua, su reino no es de este mundo. Y cuando conciliamos y encarnamos en nosotros una ciudadanía espiritual, cuando llegamos a tener en nosotros ese nuevo nacimiento en espíritu, dejamos de pertenecer a este mundo y somos redimidos por la sangre, por el pacto de Cristo, a través de su sacrificio, para poder encarnar ese pasaporte a esa nación verdadera que es la del Espíritu. No somos de esta tierra, somos de esa morada en Jerusalén celestial. Somos peregrinos solamente, de paso por esta tierra. Estamos siempre en tierra ajena, y ese es el Matzor, es esta tierra que es una fortaleza, que es un sitio. Estamos sitiados, rodeados por el enemigo, pero sabemos y somos conscientes que nuestra patria no es esta, no es la del enemigo, sino es la del Espíritu. Es esa patria mejor, es esa tierra prometida, es esa vida eterna a través de la cual tenemos en Cristo nuestro Mesías Yeshua. Y esto nos lleva al entendimiento en Salmos 119:19. Advenedizo soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. ¿Y qué significa esta palabra peregrino o gersón? Peregrino soy en tierra ajena. Es el Strong 3927 que nos deriva al 1927, que significa la palabra epidemio, o sea, que somos como una epidemia.
nos trae recuerdos del 2020. En Hebreos 11:13 también nos dice, conforme a la fe murieron. Todos estos, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas, saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Todos los que por fe creyeron en la palabra, creyeron en el Evangelio, todos, así Abraham, Isaac, Jacob, Noé, todos los patriarcas, los profetas, creyeron en la promesa sin verlas cumplidas, las vieron desde lejos y se entendían y se consideraban y se sabían peregrinos y advenedizos, o sea, recién llegados a un lugar que no los quiere, sobre esta tierra que nos es hostil, pero no está bien conciliarnos con el mundo. Hay que sabernos fuera del mundo, dentro del mundo, haciendo la vida, trabajando, pero no siempre estando santificados, siempre estando separados, no asimilándonos con el mundo y sabiendo que Yeshua ya venció al mundo. Continúo con el texto base, dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre. ¿Y qué pasó? Clamaron y subió a Elohim el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Estamos en servidumbre actualmente por ignorancia, por falta de entendimiento. Pero si aún así, en entendimiento y en despertar de tu conciencia, te sientes en esclavitud, clama. Clama para tu liberación. Deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Faraón, deja ir a mi pueblo. Clamaron, y subió a Elohim el clamor de ellos, con motivo de su servidumbre. Y oyó Elohim el gemido de ellos, y acordóse de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Elohim a los hijos de Israel, y reconoció los Elohim. ¿Quién es este Elohim? Es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo, el que fue, el que es y el que ha de venir. Y apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Joreb, monte de Elohim. Y este apacentar, apacienta mis ovejas. Esto está en Juan 21, 15, 25. Y cuando hubieron comido, Yeshua dijo a Simón Pedro, Cefas, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis corderos. Vuélvele a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro, Cefas, de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y dícele, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Yeshua, apacienta mis ovejas. Esta fue en la restitución de Cefas por las 3 negaciones a Yeshua. Y aquí vemos cómo también Moisés apacentaba las ovejas. Apareciósele el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Este fuego que no consumía la zarza era el fuego del Espíritu.
eran estas llamas que llegaron a los apóstoles en Pentecostés, en Shavuot, en la fiesta de las semanas. Entonces Moshe dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Y por qué era una zarza? Era una zarza porque era el único árbol, el único arbusto que no había sido utilizado para la idolatría, para la quema y el sacrificio de niños y de seres humanos. Y viendo Yahweh que iba a haber, llamólo diciendo: Elohim, de en medio de la zarza. Y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque este lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Elohim a los ojos y no seguir vivo, claro. Esto está en Mateos 22, del 31 al 32. Y de la resurrección de los muertos no habéis leído que os he dicho por Elohim, que dice: yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Elohim no es Elohim de muertos, sino de vivos, porque están vivos en el espíritu. Y oyendo esto, las gentes estaban atónitas de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una, y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole, diciendo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la Escritura? Y Yeshua dijo: amarás al Señor, tu Elohim, de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Amar a Elohim. ¿Cómo se le ama? Conociéndole. ¿Cómo se le conoce y se le ama? Cumpliendo, obedeciendo sus mandamientos. Y dice: y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley, la Torá, y los profetas. Y dijo Yahweh: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocidas sus angustias. He descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. O sea, la leche y la miel simbolizan la abundancia de bendiciones y el alimento, la nutrición, la providencia divina. Y a los lugares del cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el jebeo y el jebuseo. Entonces, acá está hablando de 7 pueblos: los egipcios, de donde los quiere sacar, y sacar de delante de ellos a 6 naciones más. 6 pueblos que representan el gobierno del hombre por el hombre, ¿no? Ven por tanto ahora a enviarte a Faraón, para que saques a mi pueblo de los hijos de Israel de Egipto. Entonces Moisés respondió a Dios, a Elohim: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: ve, porque yo seré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubieres sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Elohim sobre este monte, el monte Joreb. Y dijo Moisés a Elohim: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Elohim a Moisés: yo soy el que soy. Pero en hebreo esta frase se dice Ejie Asher Ejie, que significa yo seré el que seré, yo soy el que soy, o yo fui el que fui. Es la misma traducción para cada una, porque en realidad es el nombre de Elohim, que es Yud He Vav He, el tetragramatón, que significa la
palabra Hayá, Jové y Jiyé. Hayá, Jové y Jiyé es, fue, será. Eso es lo que significa la palabra Yud He Vav He, que se pronuncia como Yahweh. Es Yud He Vav He. Y esto es lo que nos muestra la eternidad de nuestro Creador. Él es, Él fue y Él será, porque no está atado a un tiempo y un espacio. Él es siempre. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, que significa o fui, o yo soy, o yo fui, o yo seré, es lo mismo. Me ha enviado a vosotros, porque no es sin tiempo, en el hebreo es sin tiempo, conjuncional. Dice, y dijo más Elohim a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, Yud He Vav He, el tetragramatón, o sea, Hayá, Jové y Jiyé, el es, fue y será. El es, fue y será. Yahweh, el Elohim de vuestros padres, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial para todos los siglos. Y esto es tan importante. Aquí es donde nos da la clave de lo que es el Shem, el nombre, la autoridad, el honor, el carácter, es la fama, el entendimiento para el presente, pasado y futuro de Él es este nombre, Yahweh. Él es, fue y será. Él es el eterno, Él es siempre, sin condición, sin tiempo, sin espacio. Él siempre es el existente, el eternamente existente. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial para todos los siglos. Ve, junta a los ancianos de Israel, diles, Yahweh, el Elohim de vuestros padres, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, de cierto os he visitado y visto lo que os es que se os hace en Egipto, en Mitzrayim. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, de la tierra del cananeo, del geteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo, del jebuseo, y a una tierra que fluye leche y miel, de estas 7 estamentos, de estas 7 fuerzas, de estas 7 potencias que nos llevan a la destrucción, de estas 7 fuerzas, estas 7 entidades, intelectos negativos, demoníacos, que nos llevan a la disgregación y a la corrupción, a la muerte. Él nos saca, pero para sacarnos no debemos asimilarnos, o sea, no debemos compartir sus costumbres, no debemos compartir las costumbres del mundo pagano, de esas costumbres idolátricas. Debemos dejar de creer y de confiar y de poner nuestra fe en los sistemas del mundo. Eso es salir de Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra de estos para quitarlos de delante, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Yahweh, el Elohim de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que sacrifiquemos a Yahweh nuestro Elohim. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Empero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. O sea, él sabía que parte de su plan era, los egipcios endurecerían su corazón y no iban a dejar ir al pueblo hebreo, pero que él, a través de esa dureza del corazón, lo iba a utilizar para bien, para poder mostrarse y apacentar sus ovejas, apacentar a su pueblo, abrevar a su pueblo en bendición, en conocimiento y en fe, en certeza, en entendimiento, para que entendieran, para que vieran en la capacidad que puede llegar a tener de juicio y de castigo hacia aquellos
que le son desobedientes, hacia aquellos que le niegan y que no solamente le niegan, sino que con necedad le desprecian y hacen todo lo contrario. Entonces, después de estas maravillas, os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios, para que cuando os partiereis no salgáis vacíos, sino que demandará cada mujer a su vecina y a su huéspeda vasos de plata, de oro, vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. O sea que el justo no solamente se justifica, no solamente se aparta, se separa, se santifica, se hace kadosh frente a los pueblos paganos, no solamente no se asimila, no hace sus fiestas, no hace la falsa Navidad, no hace la Saturnalia, no hace ninguna fiesta pagana del calendario gregoriano, sino que cumple con las fiestas que están estipuladas en el calendario hebreo para cumplir con las fechas, con las estaciones, con los moedim, las congregaciones santas, las concertaciones en las cuales el Eterno pone una fecha con un calendario exacto, con cada Shabbat. Es otra fiesta, es otro mandamiento que es hasta la eternidad, es para siempre. Esto es lo que nos hace desligarnos, separar lo sagrado de lo profano, diferenciar lo que es del mundo que lo que es santificado para el Eterno. Y nos santificamos y nos consagramos en nuestro matrimonio, y nos santificamos y nos consagramos en la educación para con nuestros hijos, y nos santificamos y nos consagramos en el camino, en el mundo, para poder recibir el sustento del Creador. Hacemos una diferenciación con el mundo, ponemos primero lo que Él nos manda, tememos antes a lo que Él pueda juzgar de nosotros por nuestras malas acciones, nuestros malos actos, que a los hombres, que a los reyes, que a los faraones, que a cualquier gobernante. Lo principal es el temor de Yahweh. Entonces Moisés respondió y dijo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Yahweh. Y Yahweh dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y tornóse una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces esta vara de la que él nombra es la vara que se nombra en Isaías 11 del 1 al 16. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, que es el padre de David. Un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y espíritu de fortaleza, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Yahweh. 7 espíritus, los 7 espíritus que vencen a estas 7 fuerzas del mal, a estos 7 espíritus de la oscuridad que están representados con estas naciones paganas. Y hará el entender diligente en el temor de Yahweh, no juzgará según la vista de los ojos, ni arguirá por lo que oyesen sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. El impío es aquella persona sin piedad. ¿Y quienes no se tienen piedad? Aquellos que no tienen Torah. Impío es anomía. Anomios, impiedad, es sin ley. Es un impío, una persona sin ley, sin Torah, sin conocimiento de la palabra. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus
riñones. Morará el lobo con el cordero y el tigre con el cabrito. Se acostarán el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Aquí hace referencia a cómo esa justicia finalmente triunfará sobre la impiedad y cómo hará separar, ¿no? Y cómo hará paz incluso entre aquellos que buscan el mal y los cortará, porque es una palabra, su palabra es la vara que es como una espada de doble filo. Dice, y él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se tornó una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Yahweh a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él le extendió su mano y la tomó y tornóse una vara en su mano. O sea, es una vara en la mano del pastor. Y es una culebra en tierra, sin la mano del pastor. El pastor es la que la vuelve una vara, la palabra que es espada de doble filo. Por esto creerán que se te ha aparecido Yahweh, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. Y díjoles más Yahweh, mete ahora tu mano en tu seno, en tu pecho. Él metió la mano en su seno y como la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. La lepra sabemos que es por es una plaga, ¿no? Y es un castigo. Y también es producto de, en este caso era solamente para hacer la manifestación del Eterno, pero cuando Yeshua curaba leprosos, los leprosos eran a causa del mal que produce la mala palabra, la mala boca. Y la lepra de este tiempo vendría siendo comparativo con lo que sería el cáncer o cosas así. Dice, y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y volviéndola a sacar del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera señal. ¿Cuál es la voz de la postrera señal? La voz de Yeshua cuando él curaba a los leprosos en Mateo 8:3. Y si aún no creyeren en estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y derramalas en tierra, y volveránse aquellas aguas que tomarás del río se volverán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Yahweh, ay Señor, yo no soy hombre de palabras de ayer ni de anteayer, ni aun desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y entonces Yahweh le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al que es ciego? ¿No soy yo, Yahweh? Ahora pues, ve, que yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces ahora entendemos que por qué Yeshua decía, las palabras que hablo de mí, no las hablo de mí, sino de mi Padre que me envió, porque Él ponía sus palabras en su boca. Y él dijo, ay Señor, envía por mano del que has de enviar. Entonces Yahweh se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, el que él hablará? Y aún he aquí, que él te saldrá a recibir, y enviándote se alegrará en su corazón. Y tú hablarás a él, pondrás en su boca las palabras, y yo seré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Elohim. Y tomarás esta vara en tu mano. Entonces, ¿por qué dice que tú serás a él en lugar de Elohim? Porque esta es una sombra del Mesías. Aquí no hace referencia de que Moisés era como Elohim,
o que era Elohim mismo, sino que hace referencia de que el Mesías es esa encarnación de la palabra que sale de la boca, y por eso el Mesías también, incluso el Mesías, decía que sus palabras no eran suyas, que venían del Padre que lo envió. Y entonces ahí entendemos el respeto, el temor, incluso de su Hijo primogénito, Yeshua HaMashiach, a nuestro Creador, a nuestro Eterno, que es sempiterno, que existe desde el principio, que no tiene forma, pero que cogió una encarnación, una forma de manifestación en este mundo. De muchas formas se manifestó, y una de ellas fue justamente este Yeshua HaMashiach, que vino a encarnar su palabra. Él no necesitaba que nadie le enseñara la palabra. Él tenía las palabras del Creador en su boca. Así como Moisés también, los profetas todos han podido tener esa capacidad de hablar no sus palabras propias, sino las palabras inspiradas y dadas desde el Creador. Y tomarás esta vara en tu mano, esa es la vara, la palabra del Creador, es la vara que lleva, es el bastón del pastor, esa es la vara que está en la boca de ese pastor, que hace que la palabra tenga espíritu y tenga profundidad, como un jabón de lavadores que llega hasta el tuétano, que escudriña los corazones y que hace esa cirugía y que endurece a quien tiene que endurecer en su corazón, y refuerza y enternece y da luz a aquellos que tienen la capacidad de oír, el entendimiento, la mente para oír y recibir la palabra. Con lo cual harás las señales. Esta vara es con la que haría las señales. Esta vara, que es la palabra, es la boca del profeta, es con la que haría las señales. Así se fue Moisés volviendo a su suegro Yetro, que ya era otro nombre, ya había hecho ese cambio de Reuel a Yetro. Y díjole: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moshe: ve en paz. Pasó Reuel del 74-67, el Strong, de ser amigo de Elohim, a Yetro, el 35-03, a la excelencia, a la riqueza en Elohim. Dijo también Yahweh a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Así como en Mateos 2:20 le dice el ángel a Yosef que habían muerto todos los que procuraban la muerte del niño, de Yeshua. Entonces Moisés tomó su mujer, sus hijos, y púsolos sobre un asno, y volvióse a la tierra de Egipto. O sea, esto es sombra del Mesías. Y tomó también a Moisés la vara de Elohim en su mano. Tomó también la vara de Elohim en su mano. Y dijo Yahweh a Moisés: cuando hubieres vuelto a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Yo empero endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Esto está en Hebreos 3, del 12 al 15. Mirad, hermanos, que ninguno de nosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. Antes exhortaros los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Eso es lo que nos endurece, el pecado. Porque participantes de Cristo, del Mesías, somos hechos con tal de que conservemos firmes hasta el fin, al principio de nuestra confianza. O sea, debemos estar firmes hasta el fin, como si estuviéramos en el principio de nuestra confianza. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones,
como en la provocación de las aguas amargas. Dice, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo ido, provocaron, aunque no todos, mas ¿con cuáles estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad, de la falta de confianza. Temamos, pues, que quedamos aún y quedando aún en esta promesa de entrar en su reposo, que parezca alguno de vosotros haberse apartado. Debemos tener esa confianza hasta el final. Esa confianza sea segura a través del entendimiento, el conocimiento de sus mandamientos, de su palabra, que nos da el temor reverencial. No es un miedo irracional, sino es un temor reverencial, es el entendimiento de la majestuosidad de su potencia, de su fuerza, de su poder, de su gloria. Eso genera un gran temor, el ser cada vez más consciente del poder grandioso de nuestro Padre Eterno, que Él se retrae de expresar toda esa fuerza, ese poder, ese fuego abrasador que es su Espíritu, para que podamos nosotros estar en este mundo aún en completo alejamiento y pecado y negación de su existencia. Hay muchos que aún existen en ese estado terrible de su conciencia. Y dirás al faraón, Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, en el Antiguo Testamento habla a Israel como su hijo, su primogénito. En el Nuevo Testamento habla de su primogénito. Nunca ha dejado de ser su primogénito, ¿sí? Es el primogénito de las naciones, Israel, pero es el primogénito del mundo, Yeshua. Él es el que conquista para su Padre lo que no pudo conquistar el pueblo de Israel. Entonces Él lo trae para ¿quiénes? Para aquellos que conquisten la ciudadanía celestial. ¿Y cómo se conquista esa ciudadanía celestial? Naciendo de nuevo en este cuerpo sin pasar por la muerte, a través del nacimiento en espíritu, de agua y del espíritu. De ahí es de donde nacemos. Y eso es lo que Él quiere que seamos, seres nuevos, nuevas criaturas. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Esto se lo dice al faraón. Y aconteció en el camino que en una posada le salió al encuentro Yahweh y quiso matarlo. Entonces Sípora, cogió un afilado pedernal y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés, diciendo, a la verdad, tú me eras un esposo de sangre. ¿Por qué? Porque ella no había hecho el acto de circuncisión, que era ese pacto del Antiguo Testamento, ese pacto de sangre que es anulado con el nuevo pacto a través de la sangre de nuestro Mesías Yeshua. A través de ese nuevo pacto nosotros somos redimidos por su sangre y no por la sangre de los prepucios, de la circuncisión de los varones, como era antiguamente, y no por la sangre de los becerros ni de los toros, no por los sacrificios de animales. Por eso ya no deben ser más los templos con sacrificios de animales. Eso está abolido completamente en la Escritura, porque el sacrificio perfecto fue el Cordero que quita el pecado del mundo, Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo, que nos lava de todo el pecado.
Y esto es lo que hizo Séfora. Al ser ella moabita, no había hecho la circuncisión de sus hijos. Y por eso Yahweh ataca a Moisés y casi lo mata. Y entonces en ese momento Séfora hace ese acto de valentía, de hacer la circuncisión de su hijo primogénito. Y Yahweh dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y encontrólo en el monte de Elohim y lo besó. Entonces esto nos hace ese entendimiento. El Creador iba a matar a los primogénitos del faraón, pero él empieza por su casa. Y él empieza por el principal, su principal. ¿Cuál era su principal en este momento? Era Moisés. ¿Y cuál era el primogénito de Moisés? El hijo que había tenido con Séfora. Por lo tanto, ese hijo, ese Gersón, ese hijo que tiene el nombre de peregrino, advenedizo en este mundo extraño en el que vivimos, ese advenedizo, ese peregrino que somos, ¿no? Debe ser circuncidado. Pero ahora esa circuncisión en el Nuevo Testamento, en el tiempo actual en el que vivimos, es en nuestro corazón. Esa circuncisión es en el cuerpo, en la mente, en el corazón. Primero en el corazón, fundamentalmente ser circuncidados en el corazón. O sea, quitar ese velo, esa dureza que hace que se transforme esos corazones de piedra, corazones de muertos, en un corazón de vivo. Y eso es lo que hace cumplir la Escritura en nosotros. Esos somos los que hemos vuelto, los que hemos encontrado ese camino de vuelta, que es esa teshuvá, ese arrepentimiento de nuestras obras muertas, de nuestras malas acciones en este mundo, y hemos reconocido nuestro error, hemos reconocido nuestro pecado, y en arrepentimiento volvemos al Padre a través del camino de salvación, camino, verdad y vida, que es Yeshua HaMashiach, nuestro camino de la verdad. Y así lo dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Claro, porque con esa circuncisión también iban a ser rescatados todos los hijos de Israel que habían quedado en Egipto y que no habían abandonado, se habían alejado de la Torá, y por este mandamiento eran de nuevo restituidos al Padre. Esa era restitución del entendimiento, esa apacienta mis corderos. Esa era la restitución que le hizo Cristo. No le hizo una restitución de que le dijo a Pedro: debes circuncidarte. No, le dijo la restitución de apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y Yahweh dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Elohim, en el monte Joreb. Y besóle. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que Yahweh le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y juntaron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Esto es fundamental, se juntan con los ancianos, y dice: y habló Aarón todas las palabras que Yahweh había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Yahweh había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, inclináronse y adoraron. Y después entraron Moisés y Aarón a Faraón, y le dijeron: Yahweh, el Elohim de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme la fiesta del desierto. ¿Y qué fiesta es esta? La fiesta del Éxodo. Es la fiesta del Pesaj. Y es el Cordero de Dios. Esta es la fiesta que está relacionada con la primer fiesta del Eterno. Y es la fiesta a través de la cual tenemos redención por nuestro Mesías Yeshua. Esta fiesta que le pide es la Pascua, es el Pesaj, que es después del 1 de Aviv, a partir de la primer luna nueva de la primavera hasta 14 días después es el Pesaj, entre las 2 tardes, así como murió nuestro Mesías entre las 2 tardes.
Dice, Faraón respondió, ¿quién es Yahweh para que yo oiga su voz y deje ir Israel? Yo no conozco a Yahweh, ni tampoco dejaré ir Israel. Él no conocía al Elohim, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y sacrificaremos a Yahweh nuestro Elohim, porque no venga sobre nosotros con pestilencia y con espada. Y era camino de 3 días, porque a los 3 días fue sacrificado el Pesaj para toda la humanidad. A los 3 días fue sacrificado un cordero para un grupo, una nación pequeñita, una parte de esa humanidad. Entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y a Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su obra? Idos a vuestros cargos. Dijo también Faraón, he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus cargos. Y mandó Faraón aquel día que a los cuadrilleros del pueblo que le tenían a su cargo y a sus gobernadores, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer el ladrillo, para hacer antes de ayer. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y habéis de ponerles la tarea del ladrillo que hacían antes, y no las disminuiréis nada, porque estos ociosos que se levantan a la voz diciendo, vamos y sacrificaremos a nuestro Elohim, agrávese la servidumbre para ellos, sobre que se ocupen en ella y no atiendan a las palabras de la mentira. Y saliendo los cuadrilleros al pueblo y sus gobernadores hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho el Faraón, yo no os doy paja, id vosotros, coged paja donde la hallaréis, y que nada se disminuirá vuestra tarea. Entonces el pueblo se derramó por toda la tierra de Egipto a coger rastrojo en lugar de paja. Y entonces los azotaban los capataces de los hijos de Israel vinieron al Faraón y se quejaron. Y él respondió diciendo, ¿estos ociosos? Sí, son unos ociosos, y por eso decís, vamos a sacrificar a Yahweh. Entonces id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de dar la tarea del ladrillo, le dijeron. Y después dice, miré Yahweh sobre vosotros, le dijeron el pueblo, y juzgue, pues habéis hecho heder nuestro olor delante del Faraón y de sus siervos, dándoles el cuchillo en las manos para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Yahweh y dijo, Elohim, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú tampoco lo has librado a tu pueblo. Y Yahweh le respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los ha de dejar ir, con mano fuerte los ha de echar de su tierra. Y esto nos hace referencia de cómo debía de ser el momento de la redención final. En el momento en el que fuera la mayor presión, la mayor caída de las plagas sobre el pueblo de Israel. Porque esa presión sería para bien para aquellos que siguen en certeza y en fe, probando los corazones de los fieles, y sería para perdición eterna, para perdición de aquellos que eligen la impiedad y la maldad. Y en estos tiempos de máxima plaga, castigo y presión, es cuando más se refuerzan y se ven la verdadera, el verdadero material del que están hechos los corazones, si es de piedra o es de oro. Shalom.